Buenas noches, iglesia. Es mi oración que ustedes entiendan que es un privilegio y una responsabilidad en compartir con ustedes la palabra de Dios. Y de verdad se lo digo de todo corazón, de verdad que nos gozamos en poder mirar junto la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más de vida que tú nos has dado. Señor, gracias que una vez más podemos, Señor, estar juntos para poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos has dejado. Señor, es un tesoro, Señor, poder mirarla, Señor, poder aplicarla, poderla vivirla, Señor. Háblanos una vez más esta noche, Señor. Señor, te ponemos nuestra nación delante de ti, Señor. Te ponemos, Señor, nuestras iglesias, nuestros pastores, Señor, nuestros miembros, cada familia, Señor. Señor, sabemos, Señor, que estamos cansados de todo lo que estamos viviendo. Pero, Señor, enséñanos esta noche, Señor, a quién ir, a dónde estar, Señor, cuando sí estemos cansados, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú sigues haciendo, Señor, aún en medio de nuestras iglesias, Señor. Gracias, Señor, personalmente por lo que tú sigues haciendo aquí en nuestra iglesia, Señor. Gracias que podemos seguir ministrándole a la comunidad, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú estás trayendo, Señor, para que se unan a nosotros, Señor, y seguir siendo la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Se puede decir que después de 7 meses de coronavirus estamos cansados. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí, después de casi 7 meses estamos cansados. Estamos cansados de las caretas. Estamos cansados de las discusiones, si la ponemos o no la ponemos, si abrimos la iglesia ya por completo. Estamos cansados. Estamos cansados de los disturbios. Estamos cansados de las noticias. Estamos cansados de las injusticias. Estamos cansados de la política. Hoy queremos ver a Juan 4 de una forma que nunca hemos visto. Estas últimas semanas he estado estudiando y viendo diferentes maneras de ver Juan 4. He predicado sobre estos versículos. Ustedes se recuerdan cuando hablamos sobre la mujer samaritana y hablamos que la vida la dejó a ella con sed y a nosotros las decisiones nos han dejado con sed. La vida había dejado a esta mujer con una sed impresionante. Había tenido 5 esposos y el que tenía no era de ella. No sabemos lo que le pasaron a los 5 esposos. No sabemos si la dejaron. Si la dejaron, ella tenía un corazón roto. No sabemos si los 5 se murieron. Eso podía haber dejado ella quebrantada. No sabemos si ella los dejó. A lo mejor sí tenía ella una mala reputación porque aún ahora vivía con uno que no era de ella. Y a lo mejor esta era la razón por la cual ella fue a sacar agua al mediodía donde había más calor y iba sola. Esta noche queremos ver cuando la vida nos deja cansado. Creo que hay muchos viviendo cansados hoy en día. Los invito a que abran sus Biblias a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y siempre los pastores y siempre los sermones comenzamos en Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Pero hoy queremos ver los primeros 3 versículos. Y después algunos otros versículos. Pero miren lo que dice Juan 4, los primeros 3 versículos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Nunca de verdad le he puesto mucho interés a estos 3 primeros versículos. Pero aquí vemos que Jesús nunca se dejó controlar por la agenda de otro. Y ahí vemos que los fariseos y que la gente empezaron a hablar. Escuchen, iglesia, cuando nos dejamos controlar por las agendas escondidas o personales de otro, esto nos cansa. ¿Sabían ustedes que una cosa que nos cansa es empujar constantemente nuestras agendas personales? Lo vemos en las familias, por eso hay conflictos en las familias, en los matrimonios. Lo vemos en la calle cuando estamos tratando nosotros de empujar nuestras agendas. Lo vemos en el trabajo y aún lo vemos en la iglesia.
En aquellos tiempos, la política de aquellos días era cuál líder tenía más gente o qué líder lo seguían más. El problema era que los fariseos no querían perder su poder. Y por eso aún las sinagogas y los líderes siempre estaban cansados, porque los fariseos, los escribas, siempre estaban tratando de empujar su agenda. Aquí vemos que comenzaron con los chismes y empezaron a echar a los líderes unos a otros. Escuchen el versículo 1 otra vez. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ya estaban tratando de comenzar problemas políticos y religiosos entre Jesús y Juan el Bautista y entre todos los otros líderes, como diciendo, wow, Jesús aquí ha llegado y está transformando todas las sinagogas, todos los grupos religiosos. Los fariseos y los escribas siempre trataban de coger a Jesús en algo. Ellos decían que Jesús estaba bautizando más que Juan. Estaban tratando de empujar sus agendas. Y ellos estaban mal y todos los otros que comenzaron estos chismes estaban mal. Porque miren lo que dice el versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús no bautizaba. Dice ese versículo bien claro que eran sus discípulos. Tristemente vemos personas con sus agendas escondidas y políticas. Y aún le quieren dar crédito al Señor cuando no era ni del Señor. Esto a mí me hace recordar cuando hablamos de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan el tercer mandamiento que dice no use el nombre de Dios en vano? Porque a veces pensamos que es solo decir, ay Dios mío, no uses el nombre de Dios en vano. O hay veces pensamos que simplemente cuando usamos el nombre de Dios con una mala palabra. Pero si se recuerden, aclaramos que usar el nombre de Dios en vano también significa que no darle crédito en lo que Él no quiere o que no fue de Él. Así que aquí vemos que estaban tratando de darle crédito a algo que Jesús no estaba haciendo. Estaban empujando sus agendas, estaban empujando su política. Y por eso hablamos de los 10 mandamientos, porque hay personas que dicen, ay, gracias a Dios que vendí el carro y no se dieron cuenta que no tenía aire o que no tenía motor. Ahí Dios está diciendo, no, gracias, pero a mí no me dé crédito por eso. Hay personas que dicen, ay, gracias a Dios, mi hijo se escapó de la cárcel y no lo han cogido. Ahí donde Dios dice, no, yo no quiero crédito en cosas así. Pero también vimos que no uses el nombre de Dios en vano, es llamarnos cristianos, Cristo chiquiticos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, y no estar viviéndolo. Eso de verdad es usar el nombre de Dios en vano. Aquí dice que Jesús bautizaba más que Juan. Yo creo que parte de nuestro cansancio hoy en día es que estamos cansados de todas las agendas escondidas que vemos hoy en día. No sabemos a quién creer, no sabemos ni qué leer, no sabemos a quién escuchar, no sabemos quién está diciendo mentira o si son convicciones. Me encanta el versículo 3 que dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Me encanta eso. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Cuando Jesús oyó de las agendas personales, de la política, lo único que hizo Jesús es dice, vamos. Iglesia, cuando veas agenda escondida y política sucia, es tiempo de salir caminando. Esto nos cansa y esto nos deja de no hacer la voluntad de Dios. Empezamos a discutir, entrar en conflicto y esto nos entretiene de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé esto? Miren el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Se dan cuenta? ¡Qué lindo! Él vio que empezaron con los chismes, que empezaron a decir, que trataron de tirarlo contra los otros líderes y el Señor se fue. El Señor de verdad tenía que ir por Samaria. La realidad es que Él no tenía ni que hacer nada. Su agenda era la agenda de su Padre Celestial. Los discípulos no le pidieron que fueran a Samaria. La voz popular no le dijeron que fueran a Samaria. Los fariseos, tan ocupados en su política y sus agendas escondidas, nunca le pidieron que fuera a bautizar a Samaria. Al revés, los judíos daban tremenda huerta para no lidiar con los samaritanos.
No tenemos un área en nuestra vida por donde no queremos pasar. Pónganse a pensar, ¿qué área en su vida que el Señor te está pidiendo tú no quieres pasar por ahí? Y por eso nos cansamos, porque no queremos hacer su voluntad. El humillarnos, el no humillarnos nos cansa. El no perdonar a otros nos cansa. El no compartir el evangelio con otros nos cansa porque vivimos una vida de desobediencia. Algunos de ustedes están cansados de correr de lo que el Señor te está pidiendo. Algunos de ustedes están cansados de empujar su propia agenda, la que tienen en su corazón y en su mente. Algunos de ustedes están cansados de jugar política hoy en día. Y la vemos en las iglesias. Y por eso hay tantas divisiones y conflictos en las iglesias. Y la vemos en la casa. Queremos manipular. Queremos controlar todo bajo nuestra agenda y nuestra política. Lo vemos en el trabajo. Que ahí seguimos queriendo manejar todo con nuestra agenda y nuestra política. Iglesia, todos tenemos que pasar por un área que no hemos pasado. El Señor tenía que pasar por Samaria, el lugar que muchos evitaban. ¿Qué área en tu vida les está dando la vuelta cuando Dios te está pidiendo que la atravieses? Porque a veces ahí es donde nos cansamos de seguir corriendo a donde el Señor, donde el Señor no quiere que vayamos. Esto es lo que nos tiene a nosotros cansados. Pero aquí vemos que este es su propósito. Miren otra vez el versículo. Y le era necesario pasar por Samaria. El Señor sabía que ahí iba a haber una mujer que tenía que oír el mensaje porque su vida la había dejado con sed. Miren el versículo 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El Señor sabía que por ahí iba a pasar una mujer con necesidad. Y dice que llegó a una ciudad llamada Sicar. Una ciudad pequeña donde todos se conocían y todos se conocían. Pero se dieron cuenta en versículo 6 y ahí estaba el pozo de Jacob. No se pierdan esto, iglesia. Ahí dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, escuchen esto, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús también se cansó del camino. Y por eso es la pregunta de esta noche. Iglesia, ¿estamos cansados? Aquí nos enseña que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amigo y amiga que me oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás cansado o cansada en esta noche? El estar cansado no significa que eres débil. Dios estaba cansado de los sacrificios en los templos. En Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy, cansado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre ni bueyes, ni de ovejas, ni de muchos cabrios. Dios se cansó de todos estos sacrificios porque de verdad no era de corazón. En Hechos 7:48 nos dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Vemos que de verdad aún Él se cansa de los templos y de los eventos y de las tradiciones que suceden. Escuchen, iglesia, Dios se cansó y aquí vemos que Jesús se cansó. Y por eso Dios manda a su único hijo. ¿Por qué? Porque miren en Hebreo lo que dice, Hebreo 10 del 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué lindo que esa fue la conversación que tuvo Jesús con su Padre la noche que iba a nacer. Eso es casi como la despedida en el cielo. Y qué lindo que vemos que estaba cansado.
de todos esos sacrificios y mandó a su Hijo para que sea el sacrificio perfecto. Y aquí vemos que dice que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Aquí vemos al Hijo de Dios cansado. Aquí vemos la perfección cansada. Jesús dice que estaba cansado del camino. A lo mejor estaba cansado de haber caminado 6 horas, porque allí no había Uber. Yo creo que él estaba también cansado. Por eso salió caminando de los fariseos. Por eso salió de ese lugar de la política y de todas las discusiones religiosas y agendas escondidas. Y siempre los fariseos estaban detrás de él. Si se lavaba las manos o no, si sanaba en el día de reposo o no, si bautizaba más que Juan o no, si decía eres salvo, levántate y camina. Yo creo que él estaba cansado también del racismo contra los samaritanos. ¿Se dieron cuenta lo que decía el versículo 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Por favor, entiendan esto. Le era necesario pasar por Samaria porque él había dicho que él vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo, lo que estaba perdido. Y nadie quería ir a Samaria a dejarle saber de Jehová. Y por eso le era necesario. Porque él estaba ya cansado de los fariseos. Yo creo que él estaba cansado de los escribas. Yo creo que estaba cansado de todas las tradiciones. Y él quería ir y compartir el evangelio con los samaritanos. Déjame hacerte una pregunta en esta noche. ¿De qué estamos cansados nosotros? El problema es que nosotros nos cansamos de lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer más dinero. Queremos trabajar más. Queremos una casa más grande, un mejor carro. Y queremos vacaciones y queremos. Y eso es de lo que estamos cansados hoy en día. Que estamos hasta cansados. Que no queremos ir ni a la iglesia los domingos y los miércoles. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Esta es la razón que hoy en día aún estamos cansados. ¿Estamos nosotros cansados del coronavirus? ¿Estamos cansados de la política? ¿Estamos cansados de la careta, de la violencia, de la maldad? Una pregunta. ¿Dónde nos sentamos cuando estamos cansados? ¿De quién bebemos? ¿Se dieron cuenta el versículo 6? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Qué lindo que dice entonces se sentó así junto al pozo. Ese era el pozo de Jacob, que era una heredad. Cuando estés cansado, siéntate un rato con el Señor. Cuando estés cansado, busca más del Señor. Cuando esté cansado, pon la adoración y simplemente allí a los pies de Él, al lado de ese pozo espiritual, busca del Señor. Si estamos cansados, no descansen con pastillas de dormir, no descansen con el alcohol, no descansen con quedarte en tu casa a descansar o a dormir. Déjame hacerte una pregunta, ¿dónde tú vas cuando estás cansado? Él dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Miren el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Por favor, entiendan, iglesia, esto no lo cogió a él de sorpresa. Él quería ir a Samaria para impactar esa ciudad. Él sabía que esta mujer venía porque estaba cansada de sus decisiones o decisiones que otros habían tomado. Él sabía que ella iba a estar allí, una mujer que la vida la había dejado con sed. Él sabía que esta mujer necesitaba de lo que él ofrecía. Miren el versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo personalmente también pienso que él estaba cansado de sus discípulos. Por eso aún Jesús decía, pero ¿hasta cuándo? Yo no voy a estar siempre con ustedes. Y ahí estaban constantemente. Yo creo que él le dijo, mira, yo tengo algo que hacer bien importante. ¿Por qué ustedes no se van a buscar una pizza? ¿Por qué no van a Walmart a comprar? Ustedes se pueden imaginar 12 discípulos judíos entrar al Walmart de Samaria. Hermanos y hermanas, el Señor vino a romper las barreras. Él no quería que la agenda de ellos cambiara los planes que Él tenía para esta mujer.
Recuerden esta historia más adelante cuando vienen los discípulos y lo encuentran hablando con la mujer. Ellos dijeron que es raro que él está hablando con una mujer. Sabemos la historia. Ella le dijo, dame de beber. ¿Por qué? Porque ella estaba cansada. Ella tenía sed. Y lo que ella estaba tomando, 5 maridos, uno que no era de ella. Ella estaba cansada. Ella tenía sed de lo que el Señor quería ofrecerle. Porque toda la arena de hoy en día, recuerden que usamos esto como ilustración. Porque pensamos que más dinero, que una casa, que más esposo, que más esposa nos va a quitar la sed. Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que la arena nos quita la sed? Y aquí la vemos ahora con el Señor. Recuerden el versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿De quién estás bebiendo hoy en día? ¿De lo que te va a dar aún más sed? ¿De ahí es donde estamos? Y más política, y más mentira, y más dinero, y más vacaciones. Pero necesitamos entonces otras vacaciones. ¿De dónde estamos bebiendo? Si estás cansado, ven a los pies de Cristo. Si estás cansado, ven y bebe de Él. Porque Él dice más, el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él te dará el descanso. Siéntate junto al pozo de Jacob. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo.